Si ustedes son seguidores de este canal, muy seguramente pues ya estarán acostumbrados a que yo hablo en plural. A que digo leímos, creemos, te invitamos, etcétera, etcétera. Y esto es porque el canal lo hacemos realmente entre Paulina y yo. No es un canal de una persona, es un canal de un grupo, una pareja, realmente. Esta es la Sociedad de los Lectores Imperfectos. Yo soy Jesús Cervantes. Yo, Paulina Pérez. Estamos inaugurando una sección muy padre que nos hace mucha ilusión, que se llama Lecturas en Pareja, porque son lecturas que hacemos en pareja, básicamente. De dos tipos. Una, que hayamos leído juntos y que nos haya gustado mucho. Y el otro tipo es que alguno de los dos haya leído algún libro, en este caso una novela, y se la recomienda al otro. Hoy traemos Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. Una novela que leyó Pau, me dijo, la tienes que leer. Realmente yo vi mucha emoción en ella y dije, ok, sí, la tengo que leer. Y se las tenemos que recomendar. Pau, pues tú leíste primero esta novela y entonces yo te voy a pedir que nos cuentes de qué va. Es una sociedad distópica. Ajá. En donde un virus daña a todos los animales y entonces son imposibles ya para consumo humano. Estos sí tienen que ser sacrificados y las industrias cárnicas tienen que recurrir a un plan B. Claro, porque la gente no quiere dejar de comer carne, Ajá, ¿no? O sea, sí. no es como que, bueno, ya renunciamos a la carne. Y se vuelve una sociedad vegetariana, pues no. Entonces dicen, hay que seguir produciendo carne y la siguiente como... Bueno, pero es que más bien la gente es tanta su necesidad de carne que de repente empiezan a desaparecer migrantes o gente en la calle. Y de ahí la industria es como, hagamos ya una industria en donde se críen humanos específicamente para el consumo humano y cuidar así, pues así como con los animales, que no tengan enfermedades, que estén sanos y que... Sí, que nacen en... cautiverio, Ajá, por así se puede decir, decirlo. ajá. Sí, seres humanos que nacen para ser carne. Sí, ajá. ¿No? Y son tratados como animales. Exactamente. Vamos siguiendo al personaje principal que se llama Marco y vamos, que él trabaja en la industria cárnica y entonces lo vamos siguiendo sobre lo que, pues sí, como que él al trabajar en la industria es como el personaje ideal para contarnos qué está sucediendo en este nuevo mundo que estamos habitando, ¿no? Claro, y que finalmente es como una especie de crítica a la industria de la carne, ¿no? Me sorprende que te acuerdes de los personajes. A mí me cuesta mucho trabajo luego, salvo muy contadas ocasiones, no me acordaba que se llamaba así. Es que justo es lo que me gustó del libro y que quizá me recordó un poco a los personajes cuando te los va presentando Saramago, que no tienen nombres, como el doctor, Claro. el gringo, el jefe o así, ¿no? Y entonces en este caso que todos los personajes fueran así y como que los pocos que tienen nombre propio, pues es fácil como recordarlos. Ajá. Por eso. Sí, ¿por qué te gustó tanto? Es que me gusta mucho la idea de que se va a acabar el mundo y tiene que resurgir de una nueva forma la sociedad y así, ¿no? Y como que todas esas historias, no sé qué tienen, que me gusta el caos dentro de esas historias. Y se me hizo muy padre y siento que hasta, o sea, si fuera el doble o triple de tamaño, igual lo hubiera leído con mucha rapidez. Porque Sí, se iba muy porque rápido la lectura. tienes razón, tiene escasas 249 páginas, pero pues en un día se puede acabar, ¿no? Me parece, no me acuerdo si iba en las 120, una cosa así, y la empecé a leer como eso de las 11 de la noche, como para agarrar sueño, y la terminé de leer en la madrugada porque sí es muy adictiva, ¿no? Ajá, sí, justo siento que al ser tan breve, le falta. Ajá. O sea, como que te lo explica todo así muy rápido de que, bueno, esto pasó, esto es la solución y, bueno, aquí está este conflicto y te introduce el conflicto de la historia, ¿no? Pero que si me hubiera dado más detalle, más... Sí, o sea, puede tranquilamente ser una novela de 500 páginas. Ajá, e igual siento que hubiera sido exitosa. Ajá. Algo pasa con esta novela. Bueno, como para dar contexto, es Premio Clarín de Novela 2017, pero me parece cuando hice el wrap-up de lecturas de enero, sí, de enero, comentaba que me da la sensación que en México llegó tarde el boom de la novela. O sea, yo no escuché de esta novela en el 17, 18, 19, fue más bien como en el 20, o sea, después de pandemia, Sí, ¿no? como en pandemia se puso de moda. Ajá. Y quizá el hecho de o sea, Como estar ajá, sí, o encerrados, sea, ¿no? como que la pandemia hizo que las distopías empezaran a estar, a tener como más eco, ¿no? Sí, bueno, pues sí, yo personalmente sentía que ya estaba viviendo como en una especie de distopía porque no sabías qué iba a pasar. Totalmente. Y de alguna manera, pues muchas cosas se reestructuraron a partir de la pandemia, ¿no? Como lo de los trabajos presenciales y
en casa y ver qué trabajo realmente podías hacer desde casa y que no necesariamente tenías que ir al lugar de trabajo. Sí, que finalmente se reconfiguró el mundo, no al grado de una distopía como esta, Sí. pero sí se reconfiguró el mundo con la pandemia, creo. Hay otra cosa que me llama mucho la atención y que lo comentaba en el wrap-up de enero, la forma en cómo narra. O sea, me parece que es un gran mundo. Agustina Basterrica es el primer libro que leo de ella. ¿Tú leíste Las Indignas? Sí. Y ahorita quiero que hablemos de ese o que nos hables de ese porque me da la sensación que Agustina Basterrica no es un 10 de 10 en crear historias, es un 100 de 10. O sea, crear la historia, esta genialidad pues de poner este mundo distópico en donde los humanos consumen a otros humanos, la forma en cómo lo hace y demás, me parece genial. Pero al momento de narrarlo, no quiero decir que sea mala haciéndolo, y eso lo quiero dejar muy claro. Es muy buena narrando, pero es tan buena creando mundos que la narración como que dices, si junto a Agustina Basterrica con otra narradora potente, argentina incluso, por lo que se ha comentado y tal, no sé, una Mariana Enríquez, una Leila Guerriero, que son muy buenas narrando, estaría, o sea, sería creo todavía más potente, pero no sé tú cómo lo sentiste eso. Pues bueno, es que a mí me gustó mucho. Ajá. Y entonces como que tengo ese velo de que para mí la novela es perfecta y... Ya. O sea, quizá para mí lo único es que yo le hubiera agregado unas 100 páginas más para tener como más tiempo de la historia, ¿no? Ajá. Pero sí, es un libro que no pude dejar y lo mismo me pasó con Las Indignas, que igual ya que lo leas tú me dirás, pero esa manera en la que va construyendo la historia se hace que se pase de volada y entonces que sea un libro que como que no requiere mucho estar imaginando el mundo, porque a final de cuentas es un mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, no cuesta trabajo imaginar que ahora comas humanos porque comes carne animal. Claro. Y entonces como que no es algo nuevo que te tienes que estar imaginando, sino de algo que ya existe, ella lo toma para plantear ahora. Y si en lugar de animales comiéramos humanos, los veríamos igual que el consumo de animales. Claro. Y No lo había visto entonces, así, sí, ajá. O sea, no necesita, a diferencia de, viene a mi mente, El Señor de los Anillos o Harry Potter, que tiene que construir todo un mundo, el mundo ya está. sí. Solo es ponerle esta situación o este contexto y solito se hace la imaginación. No sé, quienes hayan estado en un rastro, en una carnicería, o sea, las imágenes ahí están. Sí. Entonces, no lo había pensado desde ahí. Quizá por eso no sea tan necesario detenerse demasiado en la narración de las cosas, que creo yo que es lo que le faltó, o sea, como una descripción más cruda. Pero si ya conoces cómo funciona una carnicería, si has estado en una carnicería, has visto ahí las cabezas de los cerdos, ¿no? O sea, pues con que te diga, Ajá. está ahí la cabeza en vitrina, ya te imaginas, sí. Sí, que no era como imaginar un mundo nuevo, como con el de la estirpe de Lilith, que te Ah, mencioné que, aparte de que está muy extenso, que era imaginar cosas que te decía, bueno, es un árbol, pero no es un árbol. Y entonces es, bueno, ¿cómo lo imagino si no es un árbol, no? ajá, O las criaturas que ella crea en ese libro, es de que, bueno, pero es que tienen como tentáculos, pero no son un pulpo. Y entonces era como... O sea, requería mucho como tener que estar imaginando lo que te estaba narrando y que claro. quizá por eso se hace un libro de 900 páginas el otro, ¿no? Ajá. Por toda esta... Bueno, es la trilogía, ¿no? Ajá, es una trilogía, pero por todo lo que te tiene que estar como narrando de que, bueno, es esto, pero no es esto, pero... Y además letra chiquita, ¿no? Sí. Sí, o sea, es un Ajá. gran libro. Y creo que no requiere como ese esfuerzo de estar imaginando algo que ya es, ¿no? Ajá. Ahora, te decía yo en cuanto a esto. Agustina Basterrica nace en 1974, es decir, es una autora joven, digamos. Del 2017 al 2020, ¿qué? ¿Es Creo Las que es el Indignas? 22. Ok, o sea, pasan 5 años y a esta edad, digamos que sí, esos 5 años sí pueden verse en una madurez al momento de escribir. ¿Tú notaste como alguna diferencia entre uno y otro? ¿Te gustó más uno que el otro? Las Indignas me gustó mucho más. Ok. Y ese sí siento que lo leí mucho más rápido, pero quizá también por cómo está escrito, que es un diario, y entonces estás leyendo todo lo que escribe el personaje, que además está como recluida y no puede escribir porque está prohibido en ese lugar en el que está escribir. Y entonces lo hace a escondidas, que al principio sentí que era como estar leyendo el cuento de la criada, ¿no? Que también parte de un diario y así. Pero me mantuvo como con más emoción que el cuento de la criada. Porque el cuento de la criada, a pesar de que igual no pueden escribir y tienen que como ocultar todo este tipo de cosas, lo narra tanto que crees que sea imposible para una persona que no puede escribir estar escribiendo después de todo lo que está escrito, o sea, de todo como escribe, ¿no? Y se siente más que si es un diario de una persona que está recluida y que no puede escribir. Y entonces hay veces donde está así contándote algo y de repente se pierde. O sea,
porque entiendes como que alguien llegó y entonces tuvo que esconder las hojas y dejar de escribir. Ajá. Y entonces tiene como eso... Ahí digamos que de alguna forma le viene bien no ser tan extenso, Ajá. ¿no? Sí, sí, porque justo es de alguien que no puedes, no tiene como 5 horas al día para sentarse a escribir, ¿no? Es en las noches en lo que llega a su habitación o escondida en la cocina escribiendo y guardándose las hojas en su cuerpo para, bueno, sí, en su... Es Como que la usan como ropa. vestimenta, ajá, como de Ok. monjas. Ah, ya, ya. Sí, es también una sociedad distópica de ese es como de desastres naturales, ¿no? Ajá. Y entonces no, ella no es capaz de recordar qué fue de su vida antes de llegar a ese lugar que es como un monasterio, ¿no? Y entonces hablan de que antes había monjes y así, y que le rezaban al falso Dios Ujú. y a la falsa madre del falso profeta, algo así, es como el libro. Y entonces en esta nueva religión que se forma hay un hermano, bueno, es como un hombre al que nadie ve. Ujú. Y entonces pues realmente hacen lo que él dice, pero nunca nadie lo ha visto. Saben que está ahí porque sí es como una presencia, ¿no? Ujú. Se juntan en la capilla y entonces él está como, él aparece, pero no lo ven realmente. Ajá. Y luego está la hermana mayor, que es la que controla todas. Y pues sí, ella como que no se acuerda y entonces encuentra esas hojas y empieza a escribir su historia y a partir de que empieza a escribir empieza a recordar. Pero es la manera en la que estás escribiendo que haces como, no sé, se me hace como muy padre esta forma de escribir en donde es como si realmente estuvieras leyendo el diario de alguien a escondidas, que escribe a escondidas. ¿Qué es lo que me comentabas en alguna ocasión? ¿No? Que te sientes así como con el temor de en La cualquier van a momento la van a... Ajá, o Ajá. sea, o yo no debería estar leyendo esto tampoco, o así, Sí, ¿no? sí, Eso me gustó. pues sí, por eso siento que, porque además es más corta que que Cadáver Exquisito, tiene Ajá. menos páginas, pero siento que es como, ¿Y es más denso de leer o es también como muy ágil la lectura? mm, pues es ágil porque quiere saber qué está pasando, ¿no? Pero siento que en cuanto a como crudeza de la situación, se me hace más, hasta cierto punto más violenta a veces que Las mismas. Cadáver Exquisito. Mira. Quizá porque en este no logré como plantear que estaban comiendo humanos y quizá como engañar a mi mente de que sigue siendo animales, ¿no? Ajá. Y en este, pues sí saber que era humanos a los que les hacían esos Mm, actos atroces, sí era como, o ya. sea, Sí, sí, claro, lograste como humanizar más la víctima, ajá, ¿no? Justo en eso. Ni a ti ni a mí nos pasó que al día siguiente comimos unos tacos de bistec o lo que sea ajá, y que se nos hizo raro. Tenemos una amiga que dejó de comer carne sí. luego de leer Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. En nuestro caso no fue así. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Porque somos unos desalmados? ¿O por qué? No sé, quizá eso que te digo de, pues sí, entendía como que estaban comiendo humanos criados solo para eso, pero en mi cabeza era como, bueno, está haciendo una crítica a la industria de comer carne animal, ¿no? Ajá. Entonces que quizás yo seguía viendo como en lugar de a los humanos, era como, Ah, bueno, son vacas, ¿no? claro. Sí, porque otra vez, toda la forma en cómo lo va narrando es el proceso que ya conocemos, ¿no? Ujú. De la industria cárnica animal. El final, sin spoilers. ¿Qué te pareció el final? Me sorprendió, Ajá. porque desde que te está narrando al personaje y cómo él tampoco come carne humana a partir de que se estableció que se podía Ujú. comer carne humana y que llegara a ese final, fue como, Ajá. yo pensaba Sí. que era bueno, Otra ¿no? cosa. Ajá. Ajá. Sabes, dentro de todas las posibilidades que había de final y lo que en este tipo de historia, bueno, es inevitable, creo, ir como imaginando finales posibles. Y no vi tanto o no lo vi tan claro y cuando llegó me sorprendió a mí también, pero creo que no pudo ser mejor. O Ajá. sea, creo que es muy fiel con la historia. O sea, terminas de conocer al personaje, al principal, Marco, terminas de conocerlo y tiene todo el sentido del mundo que haya tomado esas decisiones al final, Sí. porque son varias decisiones. Que uno crea o tenga la ilusión de que sea una cosa quizá más romántica o más bondadosa, es como, bueno, pero eso es bronca de uno. El Ajá. personaje realmente nunca te está dando eso explícitamente, ¿no? Y sí, me parece que es un gran final. Sí. O que quizá tenga que ver con lo que mencionábamos, creo que fue hoy, de la congruencia, ¿no? Ah, Realmente quién es 100% congruente en su vida y en sus acciones. ujú. Y entonces no porque un día estés tomando una postura quiere decir que la vas a mantener toda tu vida, ¿no? Ujú. Quizá después llega algo que lo cambia. Y en Y es este válido, caso, ¿no? ajá, y en este caso, porque dije que yo pensaba que era bueno, ¿no? Ajá. Pero no quiere decir que por tomar las decisiones que tomó ya es una persona
cruel y despiadada, ¿no? O malo. O malo, Ajá, o sea, sí. simplemente es humano. Sí, digo, como contexto, en otras ocasiones, y hoy retomamos ese tema en la mañana, en donde creo yo que la congruencia está sobrevalorada. Esto de ser coherente con lo que piensas, lo que dices, lo que haces, y que eso se sostenga en el tiempo. O sea, estamos en un mundo tan cambiante que me parece que está sobrevalorado eso. Incluso puede hacer hasta daño, porque habrá gente que diga, no, yo soy así, me voy a morir así. Es como, bueno, pero si esa forma tuya de ser afecta a otros, como por qué aferrarte a ser de una manera, ¿no? En fin, es un tema que nos puede llevar buen rato, pero yo insisto en que la congruencia o la coherencia, o como le queramos llamar, está sobrevalorada y que finalmente somos seres en constante cambio. Y él, de alguna manera, o sea, los personajes aquí en esta novela, aunque es corta la novela, tienen esos giros Ajá, padres, ¿no? sí. Otra cosa que me llama la atención de Cadáver Exquisito es que narra, o creo que se trata, entre otras cosas, sobre el poder, sobre ejercer, sobre que quien tiene la posibilidad de ejercer poder sobre el otro lo va a hacer. Hay una película basada en una historia real que se llama El experimento de la cárcel de Stanford o el caso de la cárcel de Stanford o una cosa así, que básicamente es, se ponen, un investigador encierra un grupo de jóvenes, hace como la recreación de una cárcel, a uno los pone como carceleros o como guardias y a los otros como presos y los deja hacer. Y una de las conclusiones a las que llega esta investigación es que si un ser humano, o sea, la condición humana es, si puedes ejercer poder sobre el otro, lo vas a hacer, y no solo eso, sino lo vas a hacer de manera violenta. Y vamos, esto llega como a muchas discusiones que suelen ser polémicas, porque entonces quiere decir que la víctima, si estuviera del otro lado, ejercería de la misma manera el poder de manera violenta sobre el otro, ¿no? Entonces, en fin, creo que la novela de alguna forma narra eso. O sea, son seres humanos atacando a otros seres humanos, consumiendo a otros seres humanos, violentando a otros seres humanos, otrificando a otros seres humanos, ¿no? En el entendido de que los están haciendo ver como un otro, como alguien distinto, como... Y ese planteamiento, no sé, me llama como mucho la atención. Sí, y como el qué rápido la sociedad pudo decir, ah, bueno, ya no vamos a consumir animales, ahora vamos a consumir humanos, y que fuera como aceptado por la mayoría, ¿no? Como, ah, ok. Sí, claro, mientras yo no esté en el bando oprimido, Sí, mientras yo esté en el bando opresor, sí. todo bien, ¿no? Y seguimos, y es, pues sí, digamos, un lector externo, nosotros a través de esta novela, podemos decir qué crueles, ¿no? Ujú. Pero pues nada más ese de afuera se puede dar cuenta, porque no sé si a lo largo de la historia, o sea, vamos, es muy difícil que un opresor o que un grupo opresor diga, oye, creo que nos estamos pasando aquí, Sí. ¿no? Y pues no sé, siento que en la novela justo la gente no se tiene que preocupar por consumir humanos porque igual ellos no son los que tienen que cazarlos, ¿no? Sí. Entonces, que quizá por eso sea más simple como dejarlos de ver como humanos y seguirlos viendo como alimentos, así como lo han hecho toda la vida con los animales, ¿no? Y pienso que también es una crítica a esas otras formas de otrificar a un grupo, o sea, quitarle su categoría de humano. A lo largo de la historia lo hemos visto con distintos grupos étnicos, nacionalidades y demás, como es ese otro, Estados Unidos lo estamos viendo ahorita con los migrantes, ¿no? O sea, si eres migrante, entonces eh, no eres, o si estás indocumentado, entonces no te voy a tratar como humano, ¿no? Y entonces voy a ejercer ciertas, o voy a poner en ti ciertas características para poder ejercer cierta violencia sobre ti de manera impune. Sí, Y de alguna forma creo que la novela lo trata. sí. Sí, pues al principio es lo que empiezan a comer, ¿no? Gente por la que nadie va a preguntar. Claro, sí, sí, ahorita lo comentaba, lo de Inmigrantes, según yo, empieza ajá, como que... inmigrantes, gente sin hogar, Ajá. y sí, gente que finalmente, como dices, nadie va a reclamar. ¿Y Sí, quién es el que va a decidir, ah, bueno, esta gente vale menos, por eso hay que consumirla? O... ajá. Sí, yo tengo el derecho de consumirla, de ejercer poder sobre ella, ejercer violencia sobre ella, y al grado de consumirla, y tengo ese derecho, ¿no? Sí, que quizá, como yéndonos ya más allá, que vivimos en una sociedad donde consumimos a otros humanos, no necesariamente en el canibalismo, ¿no? Sino, volviendo al tema de Estados Unidos, ¿cuántas industrias no dependen de todos estos migrantes, ¿no?
y que justo se aprovechan que son inmigrantes y indocumentados para ejercer poder sobre ellos y aprovecharse de ellos y no darles como derechos básicos de trabajo, ¿no? Sí, y en México nos quejamos de cómo tratan en Estados Unidos a los mexicanos, pero Pero aquí también. en México hacemos algo muy similar con los centroamericanos, ¿no? Y en España con la gente que migra de África, y así nos podemos ir a cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, pues sí, es como está un poco el mundo. Otra cosa que me llamó mucho la atención es los sueños. En varias ocasiones habla de lo que sueña el personaje, y esto creo que es algo muy común entre escritoras y escritores argentinos por lo popular que es el psicoanálisis en Argentina, y dentro del psicoanálisis los sueños son muy importantes para poder, es como una puerta de entrada al inconsciente, ¿no? Y me da mucho la atención porque no es la primera vez leyendo argentinos, argentinas, que pasa eso, que veo que los sueños juegan ahí un lugar importante, y creo que tiene que ver con esta cultura del psicoanálisis, que si eres argentino has ido a psicoanálisis alguna vez en tu vida seguramente, por lo menos eso creo. Otra de las cosas es, en este canal, y con esto vamos cerrando, procuramos decir para quién es esta novela. ¿Para quién es, Pau? Ay, bueno, es que yo se lo recomendaría a todo mundo. O sea, cualquier persona le puede gustar. Sí, bueno, Cadáver Exquisito. sí, o sea, es que me gustó tanto que yo quería que todo el mundo lo leyera y por eso te insistía tanto que lo leyeras. Y te agradezco mucho. Le insisto a mi mamá que lo lea y luego lo subí a mis historias y una amiga me comentó de que, ay, justo lo acabo de comprar y yo, te va a encantar. Y luego le dije, también lee Las Indignas y ya, o sea, pues sí, como que todo Basterrica, quiero que todo el mundo lo lea. Porque me gustó mucho y hacía mucho que no disfrutaba tanto a un autor. Bueno, en este caso autora. Porque lo mismo me pasó cuando leía a Carlos Ruiz Zafón, quería que todo el mundo lo leyera y era como, es que tienes que leerlo. ¿Te ha pasado con Agustina Basterrica, con Carlos Ruiz Zafón, con Saramago? Saramago también. ¿Con quién más? Ay. Bueno, Han Kang también quiero que la leas, porque me gustó mucho. Bueno, Samantha Schweblin también. Ajá. Aunque esos, bueno, leí su de cuentos, Ajá. El Buen Mal, pero sí son como más oscurillos, entonces... Es un momento en el que te des chance de pasarla... Mal. Sí. Sí. En el buen sentido, ¿no? O sea, no, ajá. Sí, como no esperar una lectura que te vaya a levantar los ánimos, sino como quizá bajártelos y cuestionarte por qué estamos viviendo y así, ¿no? Ajá. Pero en ese cuestionar siento que está padre, ¿no? Claro. Que... Es como sí, o sea, no sé qué tanto, pero un poco cuando se lee filosofía se llega a eso, ¿no? Depende de qué tipo de filosofía y demás, pero sí no se recomienda leerlo a eso del domingo a las 6 de la tarde, ¿no? Sí. Porque no es un buen momento, pero es un momento, unas vacaciones, que esté como a gusto, todo un contrapeso para que no esté todo tan bien, ¿no? Sí, que supongo que este libro igual es para alguien que quiera como una lectura que te haga cuestionarte cosas, ¿no? Pero que también te entretenga mucho, ¿no? O sea, que te la pases muy bien leyéndola, que es lo que decíamos. O sea, es una lectura muy ligera. No por eso mala, no por eso superficial. Me parece que es profunda, pero a la vez muy ágil. Estoy pensando que, no sé si es otra característica de los argentinos, porque hace poco recomendábamos el de Ser feliz era esto, de Sacheri. Y me pasa en general con la lectura de Sacheri, ahora que leía Basterrica, por lo que me dices, también de Samantha Schweblin. O sea, son la misma Leila Guerriero, aunque en otro género. Son muy agradables y ágiles de leer, pero no por eso como superficiales o vacíos o huecos, o no sé. También hay gente que le gusten las distopías y que quieran como escapar del mundo en el que vivimos y sentir que después de leer este es el mejor mundo en el que podemos vivir. Ajá. Y sí, para ver. Bueno, después de todo no estamos tan mal ahorita, ¿no? Oye, ¿seguirías leyendo a Agustina Basterrica? Sí, pues tengo ya el otro libro de cuentos de ella, Ajá. 19 garras y un pájaro, algo así va. Ok. No lo he leído, pero ahí lo tengo y pues... ¿Tiene nueva novela? ¿O no está que por yo sacar o sepa. algo? ¿No? Pónganos aquí abajo, por Ajá. favor, en los comentarios. Si se nos está olvidando, aparte de estos tres, Las Indignas, Cadáver Exquisito y el de cuentos. Si hay algún otro título, si viene algo más de ella, porque sí, a ver, en mi caso, Las Indignas seguro lo voy a leer y lo estaremos comentando aquí en este espacio. Pero, pues sí, estaría bueno como ir viendo. Vamos, independientemente de eso, me gustó mucho Cadáver Exquisito y seguiré leyendo a la autora. Que corran a su librería más cercana. Sí. Que lo compren. Es una gran edición, insisto, es una gran novela. Y pues ya somos dos. Se los recomendamos muchísimo. Yo soy Jesús Cervantes.
Y yo, Paulina Pérez. Y esta es la Sociedad de Lectores Imperfectos. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que nos ayuden a seguir creciendo esta comunidad para poder seguir leyendo y compartiendo lo que aquí leemos. Esto fue Lecturas en Pareja, porque son lecturas que hacemos en pareja. Y les invitamos ambos a leer Agustina Basterrica y a leer en general. Que tengan bonita jornada. Hasta luego.